«Soy ciudadano romano». «¿Ciudadano romano, señor? Te pedimos perdón, señor. Oh, amable romano, perdónanos por hacerte prisionero». Con esta exclamación, los piratas cayeron de rodillas y se golpearon los muslos con las palmas de las manos. Algunos corrieron a atarle las sandalias, otros le llevaron la toga que le habían quitado de los hombros. En realidad, se estaban burlando de él. Estos feroces salteadores estaban en guerra con Roma y con todo el mundo. No temían a los romanos. Enseguida condujeron al prisionero a una escalerilla al costado de la gran nave. «Vete en paz», dijeron los piratas con sorna. El romano se negó a tirarse al agua. Le empujaron hacia adelante, cayó al mar y murió ahogado. Estos piratas procedían de Cilicia, una provincia de Asia Menor donde poseían aldeas y ciudades enteras, así como fortalezas en las cimas de las colinas. Un gran número de personas descontentas con la dominación romana se unieron a los guerreros errantes del mar y sus naves pululaban por todo el Mediterráneo. Atacaban repentinamente las ciudades de la costa y en un lugar apresaron y se llevaron a 2 pretores y a sus sirvientes. Saquearon los templos sagrados de Apolo y de otros dioses. Sus barcos estaban cubiertos por toldos de púrpura, las partes traseras eran doradas, los remos estaban bañados en plata y bandas de músicos tocaban mientras los piratas bebían y bailaban. Tanto daño causó esta armada de ladrones que barría el mar desde Siria hasta las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, que el Senado de Roma discutió los medios para acabar con el poder pirata. Resolvieron enviar a Pompeyo a realizar esta peligrosa labor. Grande fue la alegría de los ciudadanos cuando se enteraron de que Pompeyo iba a tomar el mando. Confiaban en su habilidad y valor. En 3 meses había limpiado el mar de esta gente problemática. Tenía 500 naves. Dividió todo el mar Mediterráneo en 13 partes y colocó un lugarteniente en cada una con una parte de la flota. Entonces, navegando y remando desde el oeste, Pompeyo avanzó conduciendo a los piratas ante él, hacia el este, siempre hacia el este, luchando y capturando a medida que avanzaba hasta que el último de los barcos piratas se rindió. Pompeyo desembarcó tropas en Cilicia y se enfrentó a las últimas bandas piratas. Tras su victoria, las aldeas, ciudades y fuertes se rindieron. Había tomado 90 barcos con espolones de bronce. Había 20.000 prisioneros, pero en lugar de matarlos, Pompeyo mostró un espíritu misericordioso y los colocó como colonos en varias ciudades de Asia Menor y Grecia. Esto ocurrió en el año 67 a.C. Grandes fueron las guerras de Pompeyo en Asia. Él y sus valientes romanos llevaron las águilas de la República por colinas rocosas, ríos, pantanos, desiertos, a través de bosques, entre tribus salvajes y entre armenios, sirios, judíos y árabes. Tomaron 1000 fortalezas y 900 ciudades. Tal vez, a veces, pensaba, algún día seré el amo de todo el mundo romano, desde Hispania en el oeste hasta las palmeras de Arabia en el este. Otros 2 hombres, el rico Craso y Julio César, eran también hombres de poder. Había un senado de nobles que todavía se sentaban y hablaban en el foro de Roma, pero no podían llegar a gobernar un dominio tan grande de tierra y mar, y muchos de ellos solo pensaban en cómo enriquecerse a sí mismos y a sus familias. Los 3 generales, César, Craso y Pompeyo, se repartieron el mando entre ellos. César comandaba el ejército de la Galia, Pompeyo tenía Hispania y África, Craso fue a Oriente, donde murió, como ya hemos visto. Pompeyo dio al pueblo de Roma un gran teatro y proporcionó espléndidos espectáculos. Sacaron 500 leones de sus jaulas y lucharon en la arena en medio de los gritos de los ciudadanos, y 18 elefantes lucharon con hombres armados. El pueblo aclamaba a Pompeyo cuando pasaba por las calles. Un año fue cónsul. Los ricos, los patricios, estaban de su parte. Levantó la cabeza con orgullo y soñó que sería el hombre más importante de Roma. Algunos de sus amigos le dijeron: «Cuidado con César, volverá de la Galia e intentará hacerse dueño de Roma». Pompeyo sonrió y respondió: «Con tan solo pisar yo Italia, aparecerá un ejército». César pensó que Roma necesitaba una gran voluntad para poner orden en el Estado y gobernar con justicia las provincias lejanas: Hispania, África, Asia, Grecia y el resto. Estaba dispuesto a asumir la tarea.
Mediante rápidas marchas llevó su ejército a Roma. Miles de soldados de Pompeyo lo abandonaron y se pasaron al bando de César. Los senadores corrieron junto a Pompeyo. Uno de ellos gritó: «¡Oh, Pompeyo, nos has engañado!». Otro le ordenó que diera un pisotón en el suelo para hacer aparecer un ejército, como una vez había presumido de ser capaz de hacer. En poco tiempo, Pompeyo había huido de Italia. Sus tropas cruzaron el mar en 500 naves hacia las colinas del norte de Grecia. Tenía 7000 jinetes, todos de familias ricas y nobles, y muchos soldados de infantería. Entre los que se unieron a Pompeyo estaba Tito Sextio, un anciano que llegó cojeando al campamento. Muchos de los soldados se rieron de este guerrero lisiado. Pensaban que podía ser de poca utilidad en la guerra. Pero Pompeyo tenía un espíritu generoso. Se levantó y corrió a su encuentro, y mostró a Sextio gran cortesía. Consideraba que un hombre que renunciaba a la comodidad de su hogar y acudía a la guerra por un amigo merecía honor y respeto. Una mañana temprana de agosto del año 48 a.C., se izó el manto rojo, señal de batalla, sobre la tienda de César en la llanura de Farsalia. Las tiendas de Pompeyo estaban adornadas con hojas de mirto. Las camas de los soldados estaban sembradas de flores. En las mesas se preparaban copas de vino para un festín. Los caballeros patricios confiaban en la victoria sobre los arqueros e infantería de César. El espíritu altivo de los hombres de Pompeyo no tardó en quebrarse. César dijo a sus soldados de infantería: «Sujetad las lanzas hasta que los jinetes de Pompeyo estén cerca de vosotros. Entonces apuntad las lanzas cortas a sus rostros. Estos caballeros jóvenes no consentirán que el acero toque sus hermosas mejillas». Y así sucedió. La caballería de Pompeyo retrocedió ante la lluvia de jabalinas y huyó presa del pánico. Antes de que terminara el día, el ejército de César se precipitaba, como una potente marea, sobre las dispersas tropas del hombre que había sido llamado Pompeyo el Grande. Apresurándose desde el terrible lugar de la derrota, Pompeyo cabalgó hasta un valle lejano, donde se alegró de poder arrodillarse junto a un arroyo y saciar su sed. Luego siguió cabalgando, perseguido por César y la muerte. El mar azul estaba a la vista. En la orilla, en la cabaña de un pobre pescador, el general derrotado durmió por la noche. Al alba gris partió en una pequeña barca y remó a lo largo de la costa hasta que una nave amiga lo subió a bordo. Cornelia, su esposa, se enteró de su perdición. Permaneció largo rato en tierra sin decir una palabra. Su barco, no tenía más que este, estaba en el puerto. Al fin se levantó y bajó al mar. Pompeyo se apresuró a reunirse con ella en la playa. Ella se abrazó a su cuello, exclamando: «¡Ay, mi querido esposo, que te vea yo reducido a una simple barca! Hubo un tiempo en que mandabas 500 naves». «Cornelia», respondió él, «hemos caído de la grandeza a esta miserable condición, pero también podemos levantarnos de nuevo a la grandeza». Varios de sus barcos navegaban ahora en su ayuda, y algunos de sus seguidores se habían reunido con él. Ellos decidieron navegar a Egipto. Después de un viaje seguro, la pequeña flota de Pompeyo ancló frente a la costa egipcia. Se enviaron mensajeros a tierra para pedir al joven rey de Egipto que diera refugio a Pompeyo. Uno de los consejeros del rey dijo: «Si recibes a Pompeyo, tendrás a César como enemigo. Si lo despides, puede que un día se vengue. El mejor plan es invitarlo a tierra y matarlo. Los hombres muertos no muerden». Un pequeño barco pesquero se acercó a la nave de Pompeyo. Llevaba solo 4 o 5 hombres. Le pidieron al general que fuera con ellos y así lo hizo. Remaron en silencio. Cornelia y sus amigas observaban desde la cubierta de la nave. Pompeyo estaba sentado leyendo un papel que había escrito. Enseguida se dio cuenta de que uno de los remeros era un hombre que había servido con él en las guerras. «¿Me suena que fuiste una vez compañero de armas?». El hombre solo asintió con la cabeza. El bote tocó la orilla. Pompeyo puso la mano en el hombro de Filipo, su esclavo, y estaba a punto de salir. Una puñalada por la espalda le hizo caer. Siguieron otros golpes. Pompeyo se cubrió la cabeza con su manto, se tumbó en la arena y murió. Solo tenía 59 años. Desde la nave se oyó un grito. Cornelia había visto el asesinato. Se levantaba viento, la flota zarpó. Solo unos pocos esclavos velaban el cadáver del general.
Filipo empezó a hacer un montón de leña para una pira funeraria en la que quemar el cuerpo de su señor. Un viejo soldado romano que había luchado bajo Pompeyo muchos años antes pasó por allí. «Permitidme», dijo, «que os ayude a rendir los últimos honores al más grande general que ha dado Roma». Al día siguiente, la gente que navegaba por aquella costa vio las llamas y el humo de la pira. Filipo, el fiel sirviente, estaba a su lado. No quemaron la cabeza, la conservaron hasta la llegada de Julio César. Un hombre se la llevó en cuanto desembarcó, pensando que se alegraría. Pero no fue así. Volvió la cara horrorizado. Otra persona le dio el anillo de Pompeyo, con el que el general muerto solía sellar sus cartas y otros papeles. En el anillo había grabado un león con una espada en las patas. Cuando César tomó el sello, las lágrimas brotaron de sus ojos, y en esas lágrimas se ve el noble espíritu de un romano. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandesheroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.